Bienvenidos a un nuevo vídeo. El mundo de la inteligencia artificial no para. Cada semana tenemos noticias y más herramientas. Así que empecemos. Primero vamos con Lens Go, una herramienta que nos sirve para generar imágenes. Pero no solo eso, también podemos animar vídeos. Y la mejor parte es que es totalmente gratuito. Para crear imágenes simplemente vamos a crear imágenes. Y obviamente tenemos que crearnos una cuenta. Ahora sí podemos crear nuestras imágenes y como ven yo ya lo estuve utilizando con resultados muy buenos en realidad. Para este caso yo voy a quedarme con este modelo que ya estaba usando. También tienen esta opción para poder seleccionar las dimensiones de sus imágenes, el número de imágenes y por supuesto que pueden activar los negative prompts. Muy sencillo. Ahora tengo este prompt que me lo presté de Civit.ai. Y simplemente damos clic en Start y nuestras imágenes estarán listas en unos cuantos segundos más. Y bueno, estas son nuestras imágenes. ¿Qué les parece? Bastante buenas. Pero eso no es todo. Si vamos atrás, veremos que tenemos una opción para animar vídeos. Y ya ven que también ya lo estaba utilizando. Y como ven, la interfaz es muy similar a la que teníamos para generar imágenes. Tenemos un modelo para poder seleccionar las dimensiones de nuestro vídeo, la duración de nuestro vídeo, que en este caso voy a generar algo más largo, e incluso el movimiento de la cámara. Podemos dar un zoom in, un zoom out, un roll clock y todas estas opciones que tienen aquí. En este caso yo quisiera un zoom in y voy a cambiar al león por un tigre y damos clic en Start y ya tenemos nuestro resultado. Se parece mucho a esas animaciones que se hacen con Animate Diff en Stable Diffusion. Pero además tenemos una nueva opción, que es la de poder subir vídeos. Con esto van a poder hacer una especie de vídeo a vídeo, que es muy interesante, así que les animo a que lo prueben. Nuestra próxima herramienta es Salmon y nos las trae ByteDance. Sí, la compañía que está detrás de TikTok. Pero ¿qué es lo que hace Salmon? Pues es un modelo de lenguaje que puede interactuar con audio y música. En otras palabras, podemos subir nuestros audios o música e interactuar con esta herramienta. Si vamos al repositorio de GitHub en la cual estamos, podremos ver el modelo, los papers y por supuesto el demo. Si damos clic en el demo, nos dirigiremos a esta interfaz. Como pueden ver, en esta sección pueden cargar su audio y preguntarle cualquier cosa. Por ejemplo, cosas como esta. Escucha lo que se dice y tradúcelo al alemán. Describe el audio, reconoce qué es lo que el locutor dice y describe el audio del fondo. Como ven, diferentes tareas que puede realizar este demo. Pero ¿qué tal si lo probamos? Yo voy a cargar un audio propio que hice para uno de mis vídeos de YouTube. O ¿saben qué? Mejor voy a cargar una música y hacer que lo analice. Por ejemplo, esta música. Ahora, ¿qué podemos preguntarle? Ahora sí podemos darle instrucciones. Por ejemplo, describe el audio y damos clic en Enter. Y lo que nos dice básicamente es que el audio es una música electrónica con sonidos sintetizados. Luego nos dice que la canción puede ser utilizada en un club o también en un video game. Interesante, la verdad que esta herramienta es muy interesante. Y como siempre estoy acostumbrado a utilizar inglés en todas estas herramientas. Así que a menudo se me olvida que también lo podemos hacer en español. Por ejemplo, yo le hice esta pregunta: ¿cómo puedo componer una canción como esta? Y me respondió: para componer una canción como esta puedes utilizar un software de edición como Ableton Live o FL Studio. También puedes utilizar un sintetizador virtual como Serum o Massive para crear el sonido de los instrumentos. Interesante respuesta. ¿Qué les parece a ustedes?
Y la última noticia que quería darles es que ha salido un nuevo modelo, el Segment Stable Diffusion. Tiene 1 billón de parámetros, es decir, 1000 millones de parámetros. Lo interesante de este modelo es que es 50% más pequeño que los modelos XL de Stable Diffusion y son 60% más veloces y mantiene la calidad de texto a imagen. Eso parece impresionante y los resultados son bastante buenos. Pero lo más emocionante es que lo podemos probar, y sí, gratuitamente. Y sorpresa para aquellos que les gusta hacer algo más atrevido, este modelo no tiene censura. Y lo haremos por medio de este collab. Su instalación es bastante fácil. Como siempre, primero nos conectamos, vamos a entorno de ejecución, vamos a cambiar tipo de entorno, seleccionamos T4 y guardamos. Posteriormente ejecutamos la primera celda, damos clic en ejecutar de todos modos, ejecutamos la segunda y la tercera. Y ya podemos generar nuestras imágenes. Aquí tenemos que ingresar nuestro prompt y aquí nuestro negative prompt. Y simplemente ejecutamos la celda. Posteriormente también ejecutamos la celda de imagen. Y aquí tenemos nuestra imagen. Así que ya lo saben, aprovechenlo que es totalmente gratuito. Y como siempre, los links estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.